Mi nombre es Stephanie Schutt y estamos en La Palestra. El día de hoy estaremos conversando sobre sociedades y economías libres, especialmente sobre el libertarismo. ¿Y quién mejor para hablarnos de estos temas que el doctor Mario Daza? Él es especialista en derecho sancionatorio y es un líder activo dentro del movimiento libertario de Colombia. Igualmente estamos con el doctor Carlos Meisel, concejal de Barranquilla, simpatizante de todas estas ideas libertarias y quien tiene el reto de representar esa ideología o esos principios dentro de la elaboración de políticas públicas que se implementan. Así que bienvenidos, señores, y ahora sí vamos a la palestra. Cuéntenme, ¿qué es eso del libertarismo? Bueno, el libertarismo, más que una filosofía política, puede desempeñarse como una filosofía de vida que cada individuo debe tomar para sí mismo. Pero principalmente los elementos del libertarismo son la defensa del capitalismo, la defensa de los derechos del individuo y, por ejemplo, perseguir, por así decirlo, un Estado pequeño, manteniendo o reduciendo los impuestos. Pues dentro de esta corriente se pueden dar diversas formas de liberalizar, como dice el término, ya sea como liberal clásico, como anarcocapitalista o como minarquista. Bueno, esos son conceptos profundos, pero digamos que el derecho individual lo podríamos entender como todos aquellos derechos que tiene el individuo y que ninguno otro se lo puede alienar. Por ejemplo, la propiedad privada, la primera propiedad privada que defienden los libertarios, porque me he tratado de documentar sobre el tema, es por ejemplo el cuerpo. Sí. Entonces, por eso también es una ideología muy controversial, porque dicen que muchos de ustedes son afines con temas como el aborto, el matrimonio igualitario, entre otros, pero eso estaremos hablando más adelante. Cuénteme, concejal, ¿por qué usted ha sentido simpatía con estas teorías? ¿O usted cómo ve el libertarismo? Ya hoy es un movimiento incluso activo, cívico, que ha logrado infiltrar incluso la política. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Stephanie. Saludar también a Mario, que nos acompaña aquí en el set. Básicamente, nuestras posturas con libertarismo hay unas coincidencias, sobre todo en temas que tienen que ver con la economía, en temas que tienen que ver con los tributos, pero también hay diferencias en algunos temas que tienen que ver con la conducta de las personas, con el rol del Estado en ciertos temas de garantía a la población, donde vemos un Estado, ellos proponen un Estado prácticamente que no tenga ningún tipo de injerencia en temas que hay que garantizarle a la ciudadanía. Ellos confían en una economía plena de libre mercado, donde todo se autorregula por el libre mercado, por la libre demanda y por la libre oferta. Y nosotros sí consideramos que ese sería el escenario ideal para nosotros, pero en estos países sí debemos de tener un Estado que garantice, por lo menos que se puede poner al individuo en una condición de igualdad para que empiece a gozar de este libertarismo que ellos proponen. Aquí vemos unos sectores de la sociedad colombiana que todavía tienen muchos derechos fundamentales vulnerados y que con esos derechos fundamentales tan atropellados les va a costar acceder a ciertos servicios que no solamente la demanda y la oferta natural puede regularlo, sino tiene que salir el Estado a garantizar un mínimo de educación y un mínimo en salud, por ejemplo, para que la ciudadanía por lo menos tenga estos dos derechos fundamentales más o menos cubiertos. Y es ahí donde hay incluso debate a nivel interno de quienes integran el movimiento libertario, porque tengo entendido que hay un extremo, ¿cierto?, que defiende el tema de la anarquía, es decir, que no existe la necesidad de tener el Estado. Pero hay otros que yo pensaría, me atrevería a decir que de pronto más sensatos, que reconocen la necesidad del Estado, pero le atribuyen unas funciones muy específicas. Se las voy a comentar y seguimos conversando, a ver ustedes qué opinan y a cuál de esas dos vertientes pertenecen. Que el Estado debe simplemente procurar garantizar el orden público interno, la soberanía nacional y sus relaciones
con los otros países y la impartición de justicia. Pero el tema incluso de la prestación de servicios públicos, la palabra público como tal para ellos es atroz. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta el tema público? Que el Estado intervenga Yo creo en que hay eso. que hacer una anotación con respecto al término público. Yo soy uno de los defensores de la palabra público, pero en el sentido original. Creo que ¿Cuál es el sentido original? ¿Cuál es el sentido original? creo que público se confunde mucho con el término estatal. Porque bien, los servicios públicos también pueden ser prestados por servicios, por particulares. Aquí pasa. O Así sea, es. público, para hacer claridad, no es lo mismo que estatal. No, Así para es. nada. Ok. Entonces, eso es de las confusiones que bien en el lenguaje se están dando y que llevan a equívoco, que bien muchas de las personas de izquierda aprovechan para después crear desorden con respecto a la sociedad, con el Estado y otros diversos temas. Bueno, concejal, le hago una pregunta. Usted que le toca el día a día intervenir, deliberar, incluso tomar decisiones vinculantes con respecto a políticas públicas que se van a implementar en una ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los impuestos, que es un tema tan necesario para el Estado o para lo que muchos entenderíamos como la parte pública, pero que a la ciudadanía le molesta. Estamos vivenciando una coyuntura nacional donde el IVA aumentó, donde eso ha sido caldo de cultivo para que movimientos con las banderas de abolir el Estado y los impuestos, porque dicen que los impuestos es una forma un poco grosera o vulgar de robarle en la cara al ciudadano, ¿cierto? ¿Cómo usted ha hecho para defender esa posición dentro del Consejo? Mire, es O sea, sencillo, con las valorizaciones, por ejemplo. Es sencillo el tema de los impuestos y la salida que le proponemos al país. Nosotros claramente no se van a poder eliminar los impuestos. ¿Qué se plantea desde acá, hombre? Es reducir los impuestos. Esa plata, métasela a los salarios y usted incentiva el consumo dentro de una economía que necesita hoy más que nunca un dinamismo. Colombia, yo te lo decía en el programa anterior, por cifras del DANE, si promediamos todos los sectores de la economía, en todos, sacando un promedio, hoy en día está facturando el 10% menos que el año pasado en lo que va corrido de este año. Y estamos tomando como fuente el DANE, que es el que se debe portar bacano con él, con el gobierno. Entonces, claramente la economía no va por los senderos que debe ir y necesita una transformación estructural que para nosotros tiene que ver con el tema de impuestos, aumentar los salarios para incentivar un mayor consumo. El movimiento libertario está hoy proponiendo una candidatura a la presidencia de la República de Colombia, ¿cierto? Y esa candidatura está teniendo como bandera el abolamos los impuestos, vamos a abolir completamente los impuestos en el país. ¿Qué alternativa proponen, brevemente antes de irnos a comerciales, qué alternativa están proponiendo ustedes para suplir los ingresos del Estado sin los impuestos? ¿Es eso posible? Algo que quiero primero mencionar es que Benjamin Franklin decía que hay algo que podemos estar seguros, de la muerte y de los impuestos. Pues los impuestos siempre se van a cobrar y la muerte siempre no va a llegar. Entonces, tenemos que tratar de al menos de reducir los impuestos. En este caso, el candidato presidencial Juan de Zubería está proponiendo la eliminación del IVA, porque es un impuesto indirecto que no solamente afecta a las personas ricas, sino también medias, pobres y a todo el mundo, porque alguien tiene que comprar un producto. En Colombia tenemos la tasa más alta de impuestos. Pero vamos a un corte comerciales y regresamos con un enfoque del libertarismo en la sociedad. Regresamos a la palestra. Estamos hablando sobre sociedades y economías libres, específicamente sobre el libertarismo, que lo hemos definido aquí como una filosofía de vida que tiene componentes económicos, políticos y sociales, y que aquí en Colombia ya se ha constituido como un movimiento activo que ha infiltrado la política. Ya hemos hablado sobre las banderas que el libertarismo lidera en términos económicos, y son, por ejemplo, la reducción de impuestos, la defensa de la propiedad privada, el incentivar el consumo, desregularizar la economía y permitir la libre competencia. Ahora en este segmento estaremos hablando sobre su componente social, porque tengo entendido que el libertarismo también promueve en cierta medida, partiendo del supuesto de que la primera propiedad privada, de que todo ser humano
trae a este mundo de su cuerpo, el tema del aborto, el matrimonio igualitario y la despenalización del consumo de drogas. Mario, cuéntanos un poco de eso. ¿Es eso cierto? O dentro del mismo movimiento hay quienes no promulgan con estas líneas. Pues se puede decir que dentro del movimiento hay varias vertientes con respecto al ámbito de la libertad personal o social. Con respecto al aborto, si bien hay una parte que considera que el derecho a la mujer prima sobre el derecho del feto, hay otra parte que le da mayor prevalencia sobre el derecho a la vida, el derecho a la mujer. Entonces hay como una disonancia con respecto a ese tema. Casi todos estamos de acuerdo con la legalización de las drogas, la eutanasia, con respecto a otro tema coyuntural con respecto El consumo de las drogas. El matrimonio. el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo, De hecho, sí, otros no. algunos, he logrado escuchar que algunos no creen en instituciones como la familia o el matrimonio, por ejemplo. Ahí es donde nosotros empezamos a tener diferencias, pensaría yo desde acá, pues desde mi curul y desde lo que en lo personal pienso. A mí no me gusta meter al partido en estas creencias que son, yo pienso, más personales que otra cosa. En el tema del matrimonio igualitario, hombre, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de los homosexuales. Yo tengo amigos homosexuales, considero que son libres de, pues, ya si escogieron una tendencia sexual, pues, que la disfruten bajo ciertos parámetros y ciertas... Pero en la y aplicación de cierto políticas respeto, públicas. pero sí considero muy grave para el país, muy grave para cualquier ciudad, que estas personas puedan empezar a conformar una institución como la familia, que se debe dar de una manera tan natural, de una manera tan tradicional y de una manera tal como se entiende hoy, para que pueda tener una perdurabilidad en el tiempo como todos la queremos. Los derechos civiles, bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Yo soy de las personas que considero... Los derechos que le corresponden como individuo, como ser cónyuge, humano. como una sociedad conyugal, como lo que quieran hacerlo. Me parece fenomenal, porque todo el mundo está en el derecho. Derechos civiles son como cuáles, concejal. Como por decirte el algo. derecho a heredar, seguridad social. Heredar, todo esa pensional, todo ese La tema. adopción de niños, el No, de para constituir familia Para como nada. tal, no. Para nada, en eso estamos. Por eso es una parte de los derechos civiles que tengan que ver con las estabilidades económicas, que una pareja pueda de cierta manera ser heredada pues si convivieron en los términos que una persona heterosexual convivió con su pareja, hombre, que lo puedan hacer, pero de ahí ya saltar a la adopción, ya de ahí educar un niño con 2 papás o con 2 mamás o con 3 papás o con 3 mamás, hombre, O como sí se vio considero en una noticia, se casaron un hombre con 2 mujeres. Hace poquito, y en Colombia está sucediendo eso. Pero bueno, para continuar en este tema, insisto, tuve la oportunidad de dialogar antes de hacer este programa con un exponente a nivel mundial de muchas teorías libertarias o neoliberales. Y él incluso hacía un llamado a todos aquellos miembros que están constituyendo movimientos libertarios alrededor del mundo para que focalizaran, ¿cierto?, sus ideas en el ámbito económico, que es donde realmente el libertarismo debe prevalecer. Porque ya la discusión si despenalizar o no el aborto ya es un tema muy particular, moral, que más bien las teorías liberales, si bien promueven las libertades completas y absolutas del individuo, pero deben promoverse dentro de un margen donde el individuo pueda dar lo mejor de sí, de una manera integral y no que vaya en contra de la naturaleza. El candidato que ustedes llevan, el Movimiento Libertario de Colombia, él abiertamente ha manifestado dentro de sus propuestas incluir la despenalización del aborto, la validación de la eutanasia, la permisividad con el consumo recreativo de las drogas. Más sin embargo, parecieran para muchos, y sobre todo una sociedad tan conservadora como lo es Colombia, y familiarista sobre todo, que esas ideas no calan.
Pero hablando ya del ámbito político, ya pasamos de lo social a lo político, el movimiento libertario en Bogotá, en las pasadas elecciones del 25 de octubre del año 2015, tuvo la oportunidad de llevar candidato propio a la alcaldía, Daniel Reisberg, y sacó la nada despreciable suma de más de 20.000 votos. ¿Cómo fue eso posible, Mario? Bueno, fue una iniciativa por parte de él, un poco difícil porque tuvo que aunar un poco de firmas con tal de ¿Cuántas participar. firmas se requirió aproximadamente? Creo que más de 50.000. O sea, 50.000 personas firmaron para avalar esa propuesta, esa plataforma programática. Sí, Sí, pero luego no votaron. Pero 20.000 votos es una suma nada despreciable. No, para nada. Políticamente, el movimiento libertario va a tener incidencia en las próximas elecciones. Sí, no, ¿cuál es la perspectiva que tienen? ¿Han pensado en alianzas programáticas? pues hace poco hubo una votación. Pues el movimiento es prácticamente nuevo y tiene unos estatutos y tiene, como toda organización, una junta directiva y tiene un plenum que hago parte del plenum y deciden quién hace parte de la junta directiva. Y la junta directiva, a su vez, decide quién va a participar en el Senado, en la Cámara o en la presidencia. Piensan llevar sus cuadros. Sí. Ahora mismo ellos pensaron en llevar a un representante al Senado y a la presidencia. En este caso, Juan de Zubería es el candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Libertario. Concejal, una pregunta. ¿Usted cree que los partidos políticos tradicionales o ya constituidos ven en el movimiento libertario un potencial aliado por el caudal electoral que puede representar? En política todo suma. Yo pienso que, dado como están los partidos políticos hoy, con tantos problemas de desprestigio, más que ven a un futuro amigo, ven a una amenaza. Porque hay que reconocer que pese a las diferencias en algunos temas, que no son todos, en algunos temas que yo tengo con el movimiento libertario, es un partido, es un movimiento coherente, es un movimiento que llega a proponerle algo distinto a Colombia. Y con candidaturas nuevas. Es con candidaturas nuevas que no tienen ningún tipo de tacha, que no tienen un pasado negro como muchos de nuestros actuales dirigentes. Por lo tanto, más que un amigo, lo que pueden estar viendo en el movimiento libertario es una amenaza. Pero usted en lo particular desecharía la posibilidad No, para de nada, acoger... porque te digo, nosotros tenemos muchas posiciones, sobre todo económicas, muy parecidas, muy similares. De pronto, desde acá no tan radicales de tratar de minimizar como ellos lo quieren el Estado. Yo sí considero que el Estado tiene que garantizar ciertos temas de la ciudadanía, pero en el tema de los impuestos, mire, esto es fácil. Todas las sociedades, todos los países del mundo tienden a incrementar su población. Si los estados no fomentan un crecimiento de la inversión privada y un crecimiento de la riqueza, vamos a tener menos alternativas para ese crecimiento poblacional. Esa es la explicación que yo tengo de estos fenómenos económicos, sencillita. Nos vamos a un corte comerciales y regresamos para dialogar si en Colombia hay una sociedad y una economía libre. Continuamos en la palestra. Estamos hablando sobre economías y sociedades libres. Y ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Es Colombia una sociedad y tiene una economía libre? Mario. Bueno, para mí no. ¿Por qué? Bien, hay unos índices de libertad económica que miden unos institutos, pues hay varios, pero los más confiables son el que presenta el Instituto Fraser, que pone a Colombia en el puesto número 116 ¿De cuántos países? de 200 países y pues indica que actualmente Colombia no es un país tan libre y que lo puede ser porque tiene todos los instrumentos para hacerlo. Y yo me atrevería a decir que indicadores que tiene en cuenta ese instituto es como, por ejemplo, el crecimiento en los últimos 20 años de la economía colombiana, la producción también de los commodities como el petróleo, la minería y el carbón. Concejal, le hago una pregunta. Hablando ya no de la parte económica, sino de la parte social, ¿cómo ve usted desde su día a día la promulgación de las políticas públicas? ¿Tienen en cuenta las libertades sociales de los individuos? Es que para mí la pregunta se divide en dos partes, de las cuales una opino que sí es un país libre en cuanto a derechos políticos, por mucho que estemos atravesando por un gobierno que no le guste mucho el tema de la libertad de oposición y la libertad de comunicación.
pero sí legalmente, constitucionalmente somos un país que nos da ciertos derechos que nos otorgan una libertad. Pero desde el punto de vista económico vemos cómo estamos atravesando por culpa del mismo gobierno una desigualdad muy grande. Mucha regularización, intervención del Estado. En temas de gremios, si hay un gremio que es afín al gobierno, lo ayudan. Si hay un gremio que no está con el gobierno, como el caso de los ganaderos últimamente, te persiguen, te estigmatizan. También vemos cómo, por decirle algo, en los temas de los cultivos agrarios que tiene Colombia. Históricamente aquí a nadie se le ha dado los subsidios que se le ha dado al café colombiano con la excusa que somos el mejor café del mundo. Y yo no me opongo a nada a que el gobierno de cierta manera ayude al sector cafetero, pero ¿qué ayuda por parte del gobierno recibe el gremio del arroz, el gremio de la papa, de la yuca, de la ganadería, de la lechería? Es que lo primero... que estamos haciendo ahora es que ustedes lleguen y nos importan, en el caso de la leche, por decirte algo, ponen unas facilidades para la importación de leche de quinta calidad. Con los TLC le está llegando leche más barata, pero la incapacidad de nuestro país ha sido mínima para exportar también buenos productos que tenemos debido a que los costos de producción a nivel interno son enormes. Entonces, y esa es la propuesta de muchos industriales, empresarios y emprendedores de que hacer empresa en Colombia o sacar adelante un negocio realmente es frustrante. Ahí vemos cómo no solamente hay que jugar un tema de que la economía sea libre, sino también que tengamos nosotros las mismas reglas de juego para todos los sectores y todos los gremios. Si se va a ayudar, ayude a todos. Si no va a ayudar, no ayude a nadie. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que la economía no genera las mismas condiciones iguales, por lo tanto no genera la misma libertad para los diferentes gremios y sectores que deambulan en el dinamismo comercial. Perfecto. Colombiano. Doctor Mario, usted también es abogado de profesión y el libertarismo también se queja muchísimo del exceso de regulaciones, de leyes, de normatividades, ¿cierto?, en el ámbito jurídico, para tratar de controlarle al ciudadano lo más mínimo de su cotidianidad, tanto en lo laboral, ¿cierto?, como en lo productivo, como en lo personal. Por ejemplo, muchos empresarios también que dicen que ellos quisieran contribuir más a la generación de empleo en nuestro país, pero que realmente le está saliendo el costo muy elevado el emplear nuevas personas. ¿Cómo entonces podríamos lograr un equilibrio entre la regularización y su relación con la economía del país? Pues varios de los sectores están regulados y cada vez hay una legislación motorizada con respecto a todos los temas. Pero la parte económica, por ejemplo, mientras que en un país como Canadá, Nueva Zelanda, son 3-4 trámites para crear una empresa, aquí en Colombia son más de 20 trámites. Entonces lo que hace es que la inversión extranjera se vaya y no haya pues un capital invertido que pueda sacar mejor de la pobreza, o sea, que haya mayor desempleo. Y también la seguridad jurídica, sí, la claro. cultura actual, digamos, que no ha creado... Entonces, estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que propone Iván Duque con respecto a la economía naranja. Y también con respecto a la uberización de la economía, que es partidario de la economía colaborativa, que es con lo que vemos con el caso de Uber, Airbnb, que bien... Es que la empresa más transportadora número 1 en el mundo no es dueña de un solo carro, y es la plataforma de Uber. Así es. Y es un ejemplo de nuevos proyectos de innovación que se han dado en países donde las libertades económicas han sido muchísimo más generosas. Colombia tiene grandes retos a afrontar y todos los precandidatos que aspiran a la presidencia de este país están incluyendo dentro de su plan de gobierno propuestas concretas que le van a llegar primero al bolsillo del ciudadano y luego a su corazón y su mente. ¿Cuáles creerían ustedes que deberían ser las propuestas banderas en materia económica que los precandidatos deben liderar, respondiendo a una prioridad de la sociedad? Básicamente, lo que yo te traté de decir ahora, empezar a crear un dinamismo económico a partir del consumo. ¿Cómo? Bajando los impuestos, no eliminándolos porque eso sería utópico. Bajar impuestos será la primera bandera que deberían tener. Una causa, cosa que esa reducción de impuestos pueda fomentar un incremento en los salarios
que dispare el consumo interno de Colombia. Propuesta, doctor Mario. Pues estoy de acuerdo con lo que dice el concejal, reducir los impuestos, pues por ahora no eliminarlos completamente, liberar la economía, al menos desde el aspecto local, y crear incentivos hacia la ciudadanía, Y a por parte de inversión la sociedad extranjera. civil. Por ejemplo, ¿qué clase de incentivos? Pongo un ejemplo. Podría ser una exención de impuestos por un periodo determinado para empresas que quieran traer, que quieran contratar mano de obra colombiana. Una propuesta de los libertarios es crear las ciudades charter o ciudades de estatuto. Que esas ciudades charter O en este valdría la caso pena zonas tenerla francas. en otro programa, porque Sí. de verdad que aquí en Colombia no estamos muy lejos de implementarla porque están siendo exitosas en otras partes del mundo. Les quiero dar las gracias A usted. por haber hecho parte de este programa y ustedes por sintonizarnos y nos vemos en la palestra.